Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Lo primero que hice antes de comenzar fue limar la superficie de las uñas para crear canales de adherencia y limpiar todo bien para que no quedara nada de polvo con una gasita y también un poco de limpiador o solución. Y como pueden ver ya aquí, lo que les estoy mostrando es la aplicación sobre cada una de las uñas de deshidratador y luego también apliqué primer. Primero fue el deshidratador y luego el primer, y cada uno evitando el contacto con la piel. Como este diseño lo voy a estar haciendo con esmalte semipermanente, es muy importante que hagas estos pasos hasta aquí para que así el trabajo dure muchísimo más. Aquí voy a estar aplicando la base y debes tener en cuenta, y es muy importante este detalle, y es que debes aplicar capas ligeras, bien delgadas, para evitar que no se seque correctamente, además de que se pueden crear como ciertas arrugas en la base y el diseño al final se va a ver muy mal o vas a tener que retirar todo el proceso que has hecho hasta aquí. La base la voy a curar por 120 segundos en la lámpara. Para esmaltar voy a utilizar este gel de color blanco y lo voy a aplicar tratando de no tocar la piel, también en capas bien delgadas, aunque se vea un poco la uña, porque el color blanco es uno de los colores más difíciles de trabajar porque tiende a quedar un poquito con parches, es decir, que no cubre bien, por lo que requiere una segunda aplicación. Lo voy a estar haciendo en capas ligeras y luego con un pincel para detalles bien delgadito voy a ir corrigiendo el área cerca de la cutícula y también sellando la punta de la uña. Como lo pueden ver, yo aquí sin querer toqué un poquito la piel con el gel y lo que hice fue retirarlo fácilmente con la punta de un palillito de naranjo. Al terminar este paso, lo que debemos hacer es curarlo en la lámpara por unos 90 segundos. Recuerda que el secado en la lámpara puede variar muchísimo. Esto depende de varios factores, como es la potencia de la lámpara y también del gel o esmalte semipermanente que estés utilizando. De igual manera, yo les voy a ir diciendo los tiempos de secado que yo le doy para que ustedes tengan una referencia a la hora de también hacer este diseño. Si aún no formas parte de esta hermosa familia, yo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Toca ese botoncito rojo que aparece aquí abajo para que no te pierdas ni un solo video. Con una gasita y solución limpié muy bien la capita de inhibición, aunque se me pasó mostrarles eso en este momento, pero al final sí lo van a ver cuando termine ya completamente el diseño. Sobre un pedacito de papel de aluminio estoy poniendo un poco de painting gel de los diferentes colores que voy a estar utilizando para el diseño. Voy a utilizar un azul oscuro, también azul claro, que es como un azul cielo, y verde. Al lado de cada uno de los colores también voy a poner una gota de top coat, esto para luego irlo mezclando poco a poco para así jugar con los colores y las intensidades, es decir, para luego hacer lo que es las sombras y las luces un poco, para que los colores tampoco queden muy intensos desde el principio. Con un pincel para detalles de 8 milímetros voy a comenzar haciendo el cuerpo de la libélula, y para esto voy a utilizar el painting gel en color azul oscuro. No voy a hacer un trazo recto, sino más bien voy a irle dando la forma que tiene el cuerpo de la libélula
tiene como la parte superior un poquito más grande que el resto del cuerpo y no es liso completamente, sino que tiene algunas curvitas, y todo eso lo voy a ir haciendo poco a poco con detalles bien pequeños y delicados. La cabeza la voy a hacer igualmente en color azul oscuro, pero en este caso un poco menos mezclado con top que el cuerpo para que quede un poquito más oscura. Mientras más delicados sean los trazos, más realista se va a ver, así que debes ir poco a poco. Y es muy importante que luego de que termines un detalle lo cures en la lámpara mínimo por unos 30 segundos para asegurarte de que si te sale algo mal lo puedas retirar sin quitar todo el diseño. Para las alas voy a utilizar en este caso el color azul cielo y lo voy a hacer también mezclándolo un poco con el top coat. Esto para que se vean claras. Ya les dije que luego voy a ir utilizando los colores sin mezclar o sin diluir para darle un poquito de sombra, profundidad, etc. No olviden que si comparten este video o cualquier otro video del canal me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y así también poderles seguir creando más contenido para el canal y compartir con ustedes cualquier idea y cualquier conocimiento. Poco a poco voy a ir perfeccionando cada detalle hasta que quede lo mejor posible y lo más parecido a una libélula real. No es que ya se va a quedar así, sino que voy a ir ampliando un poco las alas, dándoles una mejor forma, igualmente al cuerpo y la cabeza. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Antes de continuar añadiendo color, curé por unos 60 segundos y así sucesivamente cada vez que hacía algún paso para evitar dañar lo que ya había hecho. Aquí en color azul, con el azul oscuro específicamente, pero menos diluido, vamos a añadir también un poco de sombra en el cuerpo de la libélula. En color verde vamos a hacer algunas manchitas pequeñas solamente en ciertas zonas de las alas. Vamos a hacerlas en las mismas zonas aproximadamente en cada una de las alas para que se vea simétrico. Aquí mezclé un poquito el verde con amarillo para que el color se viera aún más intenso y un poquito más brillante, porque se mezclaba mucho con el azul y no se definía tanto el color verde, así que decidí mezclarlo con amarillo. En la cajita de información va a estar el enlace a un video donde les muestro absolutamente todos y cada uno de estos productos con detalle y también el enlace a la tienda donde los conseguí. Con el azul oscuro vamos a darle un poco de sombra a esta zona de las alas, es decir, donde se unen con el cuerpo. En la cajita de información van a estar los enlaces que más te pueden interesar, como por ejemplo el enlace de la tienda donde generalmente compro o ellos me envían algunos de los productos o la mayoría de los que utilizo para los diseños, y también los enlaces a mi Instagram y al grupo de Facebook, por si lo desean también me puedan seguir por allá. Aquí con el azul claro diluido con un poquito de blanco también voy a hacer algunos puntos en el área del cuerpo, específicamente en algunas zonas, solo para darle luz
y se pueda definir mejor entre la sombra y la luz en el cuerpo y se vea aún más realista la libélula. Ahora paso a delinear las alas en color negro con Painting Gel. Además voy a delinear el cuerpo de la libélula, pero no lo voy a hacer completo, sino que voy a ir añadiendo líneas donde creo que es necesario y también un pequeño piquito en la cabeza. Vamos también a recrear en el interior de las alas las venas que tienen las libélulas haciendo algunas líneas. También voy a hacer las patitas y lo que voy a hacer son 2 en la parte de adelante a los lados de la cabeza y 2 más a cada lado del cuerpo por debajo de las alas. En la cabeza, donde irían los ojos, estoy adhiriendo con la ayuda de Top Coat y un puntero 2 balines de tamaño mediano en color negro. Ahora con la ayuda de un puntero y Top Coat voy a ir añadiendo pedrería, es decir, voy a adherir algunas piedrecitas en color verde en las alas específicamente donde apliqué el color verde y luego algunos balines en color dorado. Si los balines se mueven un poquito o la pedrería, no te preocupes porque no se va a secar hasta que no lo cure. Por eso es que yo espero hasta que esté todo completamente acomodado en su lugar para curarlo y lo hago por unos 30 segundos o 60. Como he utilizado tonos verdes y azules para este diseño, esos son los colores que voy a utilizar en la pedrería también. En este caso en el cuerpo estoy adhiriendo 2 tonos de azul diferentes, similares a los que utilicé también para hacer el diseño. A los lados de los ojos y también por debajo y entre las 2 piedrecitas voy a poner algunos, bien pocos, solamente en algunos lugares, balines en color negro también, pero en este caso más pequeños que los que utilicé para hacer los ojos. Ahora en esta uña también voy a añadir algo de pedrería. En este caso voy a utilizar esta piedrecita o cristal de imitación que es tornasolada y la voy a estar poniendo en el centro. Luego voy a adherir 2 piedrecitas en color azul a cada lado de esta primera y otra en color verde por encima. Ahora para contrastar con los colores de la libélula también voy a utilizar aquí balines en color negro para que jueguen con lo que es el delineado y los colores más oscuros de la decoración.
Ahora para finalizar voy a aplicar una capa bien delgada de top coat en cada una de las uñas, sellando bien la punta, y también cuando termine de aplicarlo en todas las uñas, con mi pincel para detalles voy a llevar el producto a las zonas donde crea que sea necesario, y también voy a retirar un poco de aquellas áreas donde se pudo haber acumulado, es decir, alrededor de la pedrería, porque allí tiende a acumularse demasiado y luego a la hora de secar no va a secar bien. Este último paso lo curé por 120 segundos y luego limpié la capita de inhibición muy bien con un disco de algodón que no deja residuos y solución. Aquí lo que estoy haciendo es hidratando con aceite para cutículas. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.